He propuesto un desafío, bueno, en realidad me lo han impuesto. Mi pareja me ha retado diciendo que siempre voy a comprar lana, siempre voy a buscar las cosas específicas, a pesar de que tengo un montón de lana, porque todos sabemos que la lana es súper importante, o el hilo de algodón o de lo que sea que queramos utilizar. Hemos comprado por Wallapop, que es una plataforma de venta de segunda mano, una caja que puede haber lana, puede haber acrílico, algodón, lo que sea, que no sabemos cómo es. La voy a abrir y voy a hacer un proyecto exclusivamente con lo que venga dentro de la caja, sea lo que sea. Así que vamos a hacer todo el unboxing, vamos a ver qué hay dentro, quemaremos alguna de las cosas si es que realmente hay hilo, para averiguar de qué está hecho y planificaremos todo un proyecto con cualquier cosa. Me traes la caja, ¿no? Vale, me va a traer la caja porque pesa un montón, aunque yo la he traído hasta aquí. ¡Chan! Veamos qué tenemos para trabajar con el reto y espero que no haya nada que esté vivo dentro de la caja. Espero que estéis temblando igual que yo. No tengo una historia muy clara de dónde viene la lana. Era una familia que tenían a la abuela en casa de visita y que se ve que la abuela tejía un montón y como iba a estar unos meses, querían tener una máquina y lana, etcétera, pero la estadía de la abuela ha terminado y como todos sabemos somos muy optimistas con los proyectos que podemos hacer y el tiempo que tenemos. Tengo miedo. Ok. De momento tenemos varios colores y parece que hay como mucha variedad de tipo, de hilo y de grosor. Estoy contenta de que haya bastantes colores porque eso significa que tendremos muchísimas opciones para inventarnos el proyecto. Pesa, ¿eh? Pesa un montón, lo cual evidentemente me hace muchísima ilusión. Es como si fuera Navidad, pero no es Navidad. Tengo la sensación de que como conos similares, pero que realmente no son iguales. Cuando la quememos, averiguaremos. Me siento como si me estuviera portando mal porque tengo demasiadas cosas para jugar. Me encanta ser adulto, a veces. Me parece muy similar de tipo al verde. Es bueno para combinar. Ups. Mira, y todavía me queda un montón de azul. Bueno, esto es todo lo que había en la caja. Esto es lo que hemos podido comprar por 50 euros de segunda mano en Wallapop, pero creo que es como de tercera mano, porque por el aspecto eso ya es algo como que tiene proyectos mezclados y hay lanas de diferentes. Si nos fijamos en las etiquetas y en los conos, etcétera, yo creo que hay algunas que ya son como bastante antiguas, pero se ven en buen estado. A mí me encanta comprar lana de stock, pero normalmente pues compro restos de producción o de cualquier cosa, o de fábrica, o de la fábrica de la lana o de la fábrica de los jerseys, dijéramos, porque así es lana que se reaprovecha. Y para hacer proyectos pequeños, para hacer muestras, para dar clases, así uno como forma parte del círculo en vez de crear un poquito más de gasto, ¿no? Pero la verdad es que así nunca lo había hecho y me parece muy emocionante porque normalmente escojo lo que quiero. Puedo ver las lanas, miro las calidades, miro el tipo de grosor del hilo. Aquí hay como grosores muy variados. Hay grosor finito, que yo creo que va a ir muy bien con Galga 5. Si lo quisiéramos utilizar con Galga 3 tendré que poner varias, pero bueno, hay de sobras. Y realmente hay para muchísimos proyectos. Ahora vamos a utilizar nuestra arma secreta, quemar las lanas para saber de qué están hechas, ya que la mayoría no tienen etiqueta y las cosas que sí que tienen etiqueta en realidad no nos dicen nada, solamente nos dicen el lote de tintado o no se ve absolutamente nada en la etiqueta. Así que vamos a quemar unas poquitas y vamos a averiguar más o menos de qué está hecho todo. ¿Ready? Estos dos conos yo creo que son prácticamente iguales y son de la misma marca. Así que vamos a quemar a ver si tiene mezclita o si es 100% artificial. Yo creo que tiene que tener un poquito de lana, pero muy poquito. Yo creo que prácticamente es 80 acrílico o con poliamida o algo, pero no es muy elástico. Y el resto tiene que ser un 20 como mucho de lana, porque se le huele un poquito a pelo. A ver, esta de aquí, que es un poquito diferente, no es del mismo tipo, es un poquito más gorda también.
Esta huele solo a plástico quemado. Y además, mira, deja justo la abuelita negra, eso significa que es todo artificial. Yo creo que esta no tiene ni un 5 ni un 10% de lana. Pero bueno, sirven para hacer cosas igual, aunque sean mayormente acrílicas. Yo creo que esta tiene algún elástico o algo porque tiene una mezcla de plásticos y mirad, como es blanca se le ve un montón más en la puntita con todo el desecho de plástico. Pero bueno, después de repasar todo lo que venía dentro de la caja, la mayoría de las fibras son acrílicas o de origen no natural, pero aún así tenemos muchísima cantidad. Ya habéis visto que la mesa estaba llenísima, con lo cual nos da para hacer prácticamente cualquier proyecto que no tenga más de 10 metros de largo. Y sí que tenemos algunas pequeñas piezas como estas que son de lana de origen animal. Aquí además tiene la etiqueta. En este caso, por ejemplo, pone que es un 80% mohair y esta de aquí, a ver, 65 mohair y 35 acrílico. Se nota con el tacto, pero sobre todo las podemos quemar. Cuando quemamos una fibra o una lana, dijéramos, de origen animal, básicamente huele a pelo. Como si quemáramos pelo, huele exactamente igual. Como si cuando quemáramos sin querer algún trocito de pelo o las pestañas, pues así. Pero como dejan una pequeña bolita como un poquito dura, significa que están mezcladas. Si fueran 100% lana, no dejan ningún tipo de bolita dura aquí, sino que se vuelve todo como se desintegra, se hace carbón. Si tuviéramos algún algodón, que por desgracia creo que no tenemos ninguno, pero si tuviéramos algún algodón, huele como a papel quemado. Algodón, lino, cualquier fibra de origen natural, huelen como a papel quemado, huelen muy rico y las tenemos que apagar porque no se apagan solas. Este es un poquito el resumen de los colores y los tipos de hilo que venían en la caja para tener un poquito una idea para poder pensar en un proyecto. Aquí podemos ver que, por ejemplo, esta de aquí, que parecía prácticamente blanca, está un poquito dañada y al hacer lo que es estas muestricitas, vemos que tiene como unas partes más sucias. Hay unas que son marcas como de óxido, como si hubiera estado junto a algo oxidado, y hay otras cosas que son como si se les hubiera caído algún tipo de producto. Entonces, como esta no sé si la podremos lavar o no, de momento no la voy a utilizar. Y viendo así todos los colores juntos, creo que ha sido un poquito por el posicionamiento de dónde he puesto la muestra, pero creo que me gustaría hacer una combinación así de contraste, o bien con este azul o bien con este azul, hacer una pieza para combinar dos colores. Ahora vamos a repetir la misma acción con el carro en hold o en la versión en la que no teje las agujas que están fuera y hacemos 6 veces la misma repetición para hacer las bolitas de color naranja. Después haremos 42 líneas lisas y haremos 5, luego 42 líneas y otra vez 6, así vamos alternando el dibujo.
Espero que hayáis disfrutado del proceso de este vídeo y de las posibilidades que ofrecía, ¿no? El hecho de tener que hacer un proyecto con las ganas de una caja sorpresa. Tengo que decir que normalmente yo hago el proceso al revés, es decir, primero pienso en qué quiero hacer o un diseño y después busco el tipo de hilo adecuado para ese proyecto. Así que para mí ha sido un proceso curioso también el hecho de empezar por la fibra. También deciros que espero que os haya gustado la idea que hemos tenido para el proyecto. Me podéis dejar vuestros comentarios y también si os ocurre algún otro proyecto que pudiéramos haber hecho, por supuesto. Para los que no lo sepan ya, en la descripción del vídeo tenéis el link a nuestros cursos online donde os enseño a tejer desde cero. Muchas gracias por acompañarme en este proyecto y hasta el próximo vídeo.